Sexto episodio de El ego reductor de Luis Eduardo Gottman. Segunda parte del capítulo 3, Génesis del ego. Dejando las tendencias de enganche. Las frases, sin una víctima que consiente no hay verdugo, sin una víctima que llora no hay salvador, resuenan como un llamado a la liberación. Esto sugiere que el ciclo de opresión, tan a menudo alimentado por dinámicas de poder desequilibradas, depende crucialmente de la disposición de la víctima o el verdugo o salvador a aceptar su papel. Romper las tendencias de enganche implica reconocer que la víctima, en algún nivel, otorga su consentimiento a la opresión. Este consentimiento puede manifestarse de diversas maneras, a través de la tolerancia a comportamientos dañinos, la negación de la propia valía o la perpetuación de patrones del rol de víctima. Al comprender que es posible rechazar el papel de víctima y negar el consentimiento a la opresión, se allana el camino hacia una transformación radical. Este proceso de liberación implica recuperar el poder personal y establecer límites saludables. Este acto consciente de rechazo rompe las cadenas de la dinámica verdugo-víctima, abriendo la puerta a una nueva narrativa. A medida que profundicemos en cómo lograrlo, quiero adelantarte que esta redención comienza con un valiente «ya no necesito vivir así». Requiere coraje y determinación, ya que lo primero que enfrentarás es a un verdugo intentando doblegarte para que no salgas de su dominio, a un salvador tratando de volverse indispensable para estar ahí una vez caigas, porque esa nueva actitud se percibe como peligrosa. Además, una víctima recordará lo cruel, duro, insensato y frío de corazón en lo que te has convertido. Cuando te enfrentas al verdugo que trata de doblegarte, recuerda que su resistencia es una señal de que está desafiando el status quo. Este es el momento en el que tu valentía se convierte en una fuerza irresistible que amenaza con desmantelar las estructuras de control. El Salvador, por su parte, puede intentar aferrarse a tu necesidad de ayuda, pero al decir «ya no necesito vivir así», estás diciendo «puedo cuidar de mí mismo». Esto puede incomodar al Salvador, ya que pierde esa sensación de importancia y utilidad que obtiene al rescatar. Y la víctima, esa voz interior que te recordará lo cruel e insensato que pareces al liberarte. Pero no te dejes engañar. Esta es la voz del miedo, del ego herido que intenta aferrarse a la zona de confort conocida, incluso si esta comodidad es destructiva. El «ya no necesito vivir así» es un acto de soberanía que desencadena resistencia, pero también despierta una fuerza interior que te guiará hacia la plenitud. Más adelante nos sumergiremos en las estrategias para sostener esta nueva actitud frente a los desafíos y reducir medidas egoicas. ¿Por qué jugamos? Cada uno de estos papeles, ya sea el perseguidor, la víctima o el salvador, nos proporciona algún tipo de beneficio secundario. Es como si estuviéramos obteniendo algo más allá de las aparentes complicaciones y tensiones que estos juegos pueden generar. El perseguidor, por ejemplo, puede sentir un aumento temporal en su autoestima al imponer su voluntad sobre los demás. Esa sensación de control, aunque ilusoria, le brinda una dosis momentánea de poder. Sin embargo, este poder a menudo se construye sobre cimientos frágiles, ya que depende de la sumisión de los demás. La víctima, por su lado, obtiene cierta comodidad en la simpatía y atención que recibe al jugar ese papel. Al sentirse perseguida, puede recibir compasión y apoyo, creando una sensación de conexión con los demás. Pero, a la larga, esta conexión basada en la victimización es limitada y puede generar una dependencia poco saludable. El Salvador encuentra su gratificación al ser percibido como el héroe, el solucionador de problemas. Ser indispensable le brinda una sensación de propósito y validación. Sin embargo, esta validación está vinculada
a la necesidad constante de salvar a otros y a menudo a expensas de su propia salud emocional. Jugamos estos juegos de roles porque nos proporcionan recompensas secundarias, aunque efímeras y a menudo insostenibles. Aunque estos beneficios secundarios pueden proporcionar un alivio temporal, también crean un ciclo vicioso que refuerza los patrones disfuncionales. Cuando dependemos de la sumisión de otros para sentirnos poderosos, estamos construyendo nuestra fortaleza sobre cimientos inestables. La autoestima basada en el control externo es frágil y vulnerable y a menudo lleva a una búsqueda constante de validación. La comodidad momentánea que la víctima encuentra en la atención y la simpatía también tiene sus limitaciones. Esta conexión basada en la victimización puede volverse tóxica, ya que la víctima se queda atrapada en un ciclo de dependencia emocional, buscando constantemente la aprobación externa. Al despojarte de los roles preconcebidos, te abres a la posibilidad de relacionarte de manera más genuina, sin depender de la aprobación externa. Este proceso de liberación del ego te permite explorar la riqueza de tu ser, liberándote de los ensayos del ego y permitiéndote vivir desde un lugar más genuino. Sin embargo, hay que desenmarañar otra capa que se suma a este triángulo: las heridas del alma. Heridas del alma. Las heridas del alma son cicatrices emocionales que llevamos con nosotros a lo largo de la vida. Estas heridas a menudo provienen de experiencias pasadas, traumas, relaciones difíciles o eventos que nos han marcado profundamente. Son capas invisibles que influyen en cómo percibimos el mundo y nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Preceden a los roles de los juegos: traición, abandono, rechazo, injusticia, humillación. Las 5 heridas del alma pueden afectar nuestra vida y bienestar. Fueron propuestos por Lise Bourbeau, una autora y terapeuta francesa. Las heridas del alma, marcadas por experiencias pasadas dolorosas y traumáticas, desempeñan un papel crucial en la dinámica del ego reductor, porque son estas heridas las que a menudo influyen en la formación de los roles del perseguidor, la víctima y el salvador. Operan como mecanismos de defensa. Utilizan estos roles como una forma de lidiar con el dolor subyacente. Reconocer y sanar estas heridas es esencial para desarmar el ego y abrir paso a una transformación auténtica. Estas heridas del alma pueden influir en tu autoestima, relaciones y bienestar emocional. Es importante reconocerlas y trabajar en su sanación para lograr una mayor conexión con nosotros mismos y con los demás. Al abordar las raíces de las heridas del alma, podemos liberarnos de patrones destructivos y cultivar un espacio para la autenticidad y la curación. Mi invitación es reconocerlas, pero no identificarse con ellas, porque agudizan el dolor y nutren el ego. Rechazo. Esta herida se origina en experiencias de sentirnos rechazados, excluidos o no amados. Puede llevar a la baja autoestima, dificultad para establecer relaciones saludables y la búsqueda constante de aprobación externa. Abandono. Esta herida se relaciona con la sensación de ser abandonados o desatendidos emocionalmente. Puede generar miedo a la intimidad, dependencia emocional y dificultad para confiar en los demás. Humillación. Esta herida se forma a partir de experiencias en las que nos hemos sentido avergonzados, menospreciados o ridiculizados. Puede dar lugar a la vergüenza, baja autoestima y la tendencia a ocultar nuestras verdaderas habilidades y potencialidades. Traición. Esta herida se origina en experiencias de sentirnos tratados de manera injusta o haber presenciado injusticias hacia otros. Puede generar ira, resentimiento, desequilibrio emocional y la búsqueda de justicia o venganza. Injusticia. Esta herida se origina en experiencias de sentirnos tratados de manera injusta o haber presenciado injusticias hacia otros. Puede generar ira, resentimiento, desequilibrio emocional y la búsqueda de justicia o venganza.
La protección del ego a menudo surge como un mecanismo de defensa contra esas heridas. El ego, en su afán de preservar una imagen idealizada de sí mismo, se convierte en el guardián de las heridas del alma y por eso busca roles y cae fácilmente en vicios egoicos. Al despojarnos de las capas artificiales del ego, permitimos que la luz penetre en las heridas del alma. Reconocemos que la protección excesiva del ego es una respuesta a un dolor más profundo. La verdadera curación ocurre cuando nos enfrentamos a nuestras heridas, no cuando las ocultamos tras una máscara de ego. Deepak Chopra. El ego herido. Cuando el ego está herido, puede convertirse en una fuente de sufrimiento. Las personas con un ego herido suelen tener una forma de expresarse muy litigiosa. Se consideran superiores a los demás porque han sufrido más, se autocompadecen y se victimizan. No buscan sanarse porque por medio de sus heridas obtienen atención y beneficios. Estas personas suelen decir cosas como: he sufrido más que tú, respétame. Afirmaciones como esta son una forma de reafirmar su superioridad y de sentirse mejor con ellas mismas. Sin embargo, en realidad, estas personas están perpetuando su sufrimiento, manipulan con sus heridas y no son mejores por el hecho de haber sufrido más. Cuando nos centramos en nuestras heridas, estamos alimentando nuestro ego, estamos dándole más poder. Sin embargo, cada capa del ego que eliminamos es como retirar vendajes que ocultaban las heridas del alma. Al liberarnos de la necesidad de quejarnos, aparentar, juzgar, perseguir, victimizar y salvarnos, permitimos ser quienes realmente somos. Como Rumi nos insta a comprender, la herida es el lugar por donde la luz entra en ti. La herida no es lo que justifica tus acciones, comportamientos y actitudes. Es un punto de partida para restaurar estas heridas una vez identificadas. No manipules más con tus heridas ni sigas justificando la triste historia de tu vida, tus relaciones fallidas, tus problemas económicos y tus patrones ancestrales. Basta de victimismos, encuentra la herida, la causa y asúmela. ¿Tienes la intención de sanar o prefieres el victimismo? No busques más lástima ni atención. No te protejas tanto que termines protegiendo las heridas en lugar de sanarlas. Brené Brown. ¿Cómo se protege y se defiende el ego? El ego, astuto guardián de la autoimagen, despliega una variedad de estrategias para protegerse y defenderse. Una de sus tácticas más ingeniosas es disfrazarse con justificaciones. Se viste de bueno, adoptando una máscara de benevolencia que le otorga una sensación de superioridad moral. Este disfraz le permite sentirse virtuoso al asumir el papel de sacrificado o el que sufre por los demás. Es como si dijera: soy tan bueno que me sacrifico por el bienestar de todos. Esta artimaña justificadora proporciona al ego una sensación de validación y autoengaño. El ego se viste exactamente con estas justificaciones, revistiéndose de una falsa moralidad. En este juego de disfraces se escuda tras una aparente bondad para evitar confrontar sus propias sombras. Al adoptar este papel de sufrimiento por el mundo, el ego se asegura de no tener que enfrentarse a sus propias responsabilidades y desafíos internos. Estás herido, por eso te proteges. Este juego de disfraces que el ego ha tejido sutilmente no solo se limita a la máscara de la bondad y el sufrimiento. El ego también se disfraza de otras formas ingeniosas, adoptando roles que le permitan evadir la vulnerabilidad y preservar una imagen idealizada de sí mismo. Uno de estos disfraces comunes es el de la perfección. Se presenta como el individuo sin defectos, el que siempre tiene la respuesta correcta y nunca comete errores. Este disfraz no solo actúa como un escudo ante posibles críticas, sino que también proporciona al ego una falsa sensación de seguridad y superioridad. Además, el ego puede disfrazarse de controlador, aferrándose a la necesidad de gestionar
y dirigir todo en su entorno. Este papel le brinda la ilusión de seguridad y poder, pero en realidad es una estrategia para evitar la incertidumbre y el miedo a lo desconocido. Otro disfraz que el ego adopta es el de la victimización. En este papel se presenta como la parte perjudicada, culpando a los demás o a las circunstancias por sus propias dificultades. Esta estrategia no solo desvía la responsabilidad, sino que también proporciona al ego una excusa para evitar el crecimiento personal y el enfrentamiento con sus propias limitaciones. Cuando se viste de crítico constante, aparece con la capa de la autoexigencia, la crítica a sí mismo y hacia los demás. Este papel permite al ego mantener un control aparente sobre la situación, pero a menudo a expensas de la autoestima y la conexión genuina con los demás. ¿No estás cansado de esto? Nada real puede ser amenazado. No alimentes más tus limitaciones internas con lamentos, sufrimientos, justificaciones. Libérate. Los vicios del ego. Los vicios del ego son aquellas tendencias o hábitos que resultan ser obstáculos para el crecimiento personal y la autenticidad. Estos vicios pueden manifestarse de diversas maneras, desde la arrogancia y la autosuficiencia hasta la evasión de responsabilidades y la resistencia al cambio. Es crucial comprender que estos vicios no son intrínsecamente malos, sino patrones de comportamiento que surgen como respuesta a situaciones y experiencias. Son además necesarios para el despertar. Identificar y comprender estos vicios es el primer paso para desentrañar las complejidades del ego y liberarse de las limitaciones que imponen en nuestro camino hacia el desarrollo transpersonal. Primero, creer que sabe. Este vicio del ego se manifiesta cuando nos aferramos a la idea de que ya conocemos todo lo necesario. Impide la apertura a nuevas perspectivas y obstaculiza el aprendizaje continuo. Segundo, creer que tiene razón. Surge cuando el ego se aferra a la necesidad de estar siempre en lo correcto, obstaculiza la capacidad de aceptar otras opiniones y limita la posibilidad de un crecimiento a través del diálogo y la comprensión mutua. Tercero, creer que las dificultades son externas. Cuando el ego se engaña pensando que las dificultades provienen únicamente del entorno externo, se evita asumir la responsabilidad personal y se pierde la oportunidad de crecer a través de los desafíos. Cuarto, creer que puede cambiar a alguien. Se refleja la ilusión de tener el control total sobre las decisiones y acciones de los demás. Ignora la autonomía y libre albedrío de cada individuo, generando frustración y desilusión. Quinto, creer que hay problemas colectivos. Cuando el ego se aferra a la idea de que los problemas son siempre responsabilidad de otros o de la sociedad en su conjunto, se pierde la oportunidad de contribuir activamente a soluciones constructivas y positivas. Reconocer estos vicios del ego es el primer paso para trascenderlos y avanzar hacia una mayor autenticidad y crecimiento personal. ¿Cómo te gustaría abordar estos vicios en tu viaje de autodescubrimiento y desarrollo transpersonal? Los vicios del ego a menudo tienen la función de atraparnos en la red de la autoimagen y la ilusión del yo. Por eso nutren estos aspectos. Sexto, necesidad de validación. El ego a menudo anhela ser validado por otros. Aquí cobra vigencia lo que dijo Wayne Dyer. La autoestima no proviene de lo que piensas de ti mismo, sino de lo que piensas que los demás piensan de ti. Séptimo, miedo al rechazo. El ego teme el rechazo, puede paralizarnos y limitar nuestro potencial de conexión. Este temor, arraigado en la necesidad fundamental de pertenencia y aceptación, a menudo nos lleva a evitar situaciones desafiantes o a restringir nuestra expresión genuina. Octavo, comparación constante. La comparación constante con los demás es una trampa en la que a menudo caemos, socavando nuestra propia autoestima y sembrando la semilla de la insatisfacción. Sin embargo, la única comparación que realmente importa es con la persona que éramos ayer.
Noveno, la identificación con los logros. Es una trampa en la que el ego frecuentemente cae, aferrándose a los éxitos como una medida de su valía. Eckhart Tolle dice al respecto: no eres tus logros, no eres tus fracasos. Esta sabia declaración nos invita a desvincular nuestra valía personal de nuestras realizaciones externas, librándonos de la presión de siempre buscar validación en el mundo exterior. Y décimo, resistencia al cambio. La resistencia al cambio es una tendencia arraigada en el ego, que a menudo se aferra a la familiaridad, incluso cuando el cambio puede ser para mejorar. Al soltar las ataduras de la resistencia, abrimos la puerta a nuevas oportunidades, crecimiento personal y una conexión más profunda con la esencia de la existencia. Estos vicios del ego son trampas que nos tiende la mente para mantenernos atrapados en patrones destructivos. Ya sabes, los círculos viciosos. El ego, con su naturaleza compleja y dinámica, parece moverse entre los triángulos dramáticos, los cuadrados rígidos y esquemáticos, así como los círculos viciosos. Como hemos visto anteriormente, en los triángulos dramáticos el ego puede asumir roles de perseguidor, víctima o salvador, generando dinámicas conflictivas. En los cuadrados rígidos busca estructuras y esquemas predefinidos para sentir seguridad y control. Y en los círculos viciosos a menudo reacciona a los desafíos mediante mecanismos autodestructivos. Reconocer estos patrones es el primer paso para liberarse de sus ataduras. Al entender cómo el ego se mueve entre estas formas, ganamos la capacidad de desenmascarar sus estrategias y cultivar una conciencia más profunda. Este proceso nos permite acceder a una libertad más allá de los confines de estos patrones limitantes, abriendo la puerta a una autenticidad más plena y a un desarrollo significativo. Otros 7 vicios del ego. Califica, clasifica, cuestiona, compara, cree, compite y critica. Primero, califica. En este universo de juicios y evaluaciones surge la pregunta: ¿cómo calificamos nuestras acciones y las de los demás? La crítica constante puede convertirse en un terreno fértil para las complejidades del ego. Segundo, clasifica. La manía de poner etiquetas a todo, desde personas hasta situaciones, revela nuestra tendencia a complicarlo todo. Esta clasificación, aunque útil en ciertos contextos, puede convertirse en una limitación cuando nos aferramos a esas etiquetas sin reconocer la complejidad de cada experiencia. Tercero, cuestiona. El arte de poner todo en duda puede ser una herramienta poderosa para el crecimiento personal. Sin embargo, cuando la constante duda se convierte en un hábito, podemos perdernos en un laberinto de incertidumbre y ansiedad. Cuarto, compara. La comparación, raíz de tantos males, nos impulsa a medir nuestro valor en relación con los demás. Este hábito a menudo nos aleja de nuestra autenticidad, llevándonos a perseguir estándares externos en lugar de seguir nuestro propio camino. Quinto, cree. En el aspecto más positivo, nuestras creencias moldean nuestro ego y nuestra percepción del mundo. Sin embargo, es esencial cuestionar cómo esas creencias impactan en nuestra autenticidad y en la forma en que nos vemos a nosotros mismos y a los demás. Toda creencia es información sin verificar que fortalece la ignorancia. Sexto, compite. En la competencia constante, el ego busca validación externa. Este impulso, aunque puede motivarnos, también puede generar tensiones y rivalidades innecesarias. Todo o nada. Séptimo, crítica. La crítica es la acción de juzgar algo sin dar una solución o una opción de mejora. Sin embargo, cuando se convierte en una forma habitual de interacción, puede desencadenar un ciclo destructivo que afecta tanto al emisor como al receptor. La superación de las 7 C desintoxica la mente
y es el preámbulo para una reducción de medidas egoicas con el fin de tener una relación más saludable consigo mismo y con los demás. La liberación del ciclo de comparación, calificación y clasificación también implica aprender a celebrar los logros ajenos sin que estos oscurezcan los propios. Estar sumido en el juego, las heridas y los vicios egoicos es como caer en una telaraña de la cual es difícil salir. Mientras más lo intentas, tienes menos fuerza y terminas por ser succionado por la tarántula egoica. En este juego sutil pero destructivo, la clave se resume en una elección fundamental. ¿Te controlas a ti mismo o permites que te controlen? Si no tomas las riendas de tu propia narrativa, te vuelves presa de los comentarios, opiniones y actitudes de quienes te rodean. La paradoja es clara. Al liberarte de la dependencia del ego, ganas el control real sobre tu vida. Si no tienes criterio, vas a terminar por recibir el rigor de los efectos físicos. Somatización egoica. La somatización egoica refleja la conexión íntima entre la mente y el cuerpo, donde las tensiones emocionales y los conflictos internos encuentran expresión física. Este fenómeno ilustra cómo el ego, al enfrentar desafíos emocionales, puede manifestarse a través de síntomas físicos. La somatización egoica revela la confusa red de interacciones entre nuestros estados mentales y físicos. Es importante abordar no solo los síntomas físicos, sino también las causas subyacentes en el ámbito emocional y psicológico. Al explorar esta interconexión, podemos desentrañar la complejidad de la somatización egoica y avanzar hacia un enfoque más holístico para el bienestar integral. Cuando el ego enfrenta desafíos emocionales, a veces busca maneras de expresarse a través de síntomas físicos, como dolores, molestias o enfermedades. Estos síntomas actúan como un lenguaje silencioso del ego, comunicando lo que la mente no ha logrado expresar de manera consciente. La manifestación de la somatización egoica más común es el dolor en los hombros. Nuestros abuelos, cuando alguien tenía un dolor insoportable en los hombros, decían: tiene el mico al hombro. En este caso podríamos decir: tiene el ego al hombro. He podido determinar, después de numerosas observaciones, que la mejor forma que existe de identificar una reacción egoica o que estás en posición del ego es cuando tienes los hombros arriba, es decir, cuando elevas los hombros. En uno de mis seminarios me encontraba hablando de este aspecto y alguien cuestionó la idea. Obvio, alguien con poco cuello y hombros elevados. Me dijo: no he venido aquí ni he pagado para que me diga que el ego se manifiesta en los hombros. A lo cual le respondí: tienes razón, no es el único lugar donde se manifiesta, pero el primer lugar es justo ahí, en el asiento del espíritu. El ego es impaciente porque sabe que es temporal. Tu ser es paciente porque sabe que es eterno. Las creencias que nutren el ego. Las creencias que alimentan al ego son como raíces profundas que le dan forma y lo sustentan. Estas creencias, a menudo arraigadas en nuestra mente, sin que nos demos cuenta, son las que construyen nuestra identidad egoica. Algunas de las creencias clave que fortalecen al ego son: creencias existenciales. El ego tiene la función de organizar nuestra visión del mundo, creando explicaciones generales sobre el porqué de las cosas. Estas creencias suelen ser rígidas y resistentes al cambio, utilizando expresiones como siempre, jamás, nunca, todos, ninguno. ¿Por qué? Creencias normativas o condicionantes. Se derivan de las existenciales y establecen pautas específicas que guían nuestras respuestas y conductas. Nos dicen cómo deben ser las cosas y limitan nuestro mundo de posibilidades. Sus frases preferidas son: tienes, debes, cómo, qué, para qué, quién, cuándo. Creencia operativa. Responde directamente a las guías de las creencias condicionantes. Se manifiesta a través de pensamientos, emociones, expresiones verbales o no verbales,
reacciones fisiológicas, conductas y patrones de relación. La creencia operativa está en constante interrelación con los otros niveles, creando un ciclo continuo de retroalimentación y ajuste. Estas creencias revelan cómo el ego se aferra a percepciones distorsionadas y no hace mucho por salir de ahí, pues ve amenazada su permanencia. La buena noticia es que no es permanente, es temporal, y una vez se inicia el proceso de conocimiento, se desvanece paulatinamente. Sin embargo, aún debemos conocer el aspecto que más fortalece, nutre y mantiene desconectado al ser, lo que alimenta al ego, su comida. Todo lo que crees es lo que el ego considera como cierto. La comida preferida del ego. El miedo. Miedo a perder, miedo a enfrentar, miedo a ser abandonado y miedo a morir. Cualquier tipo de miedo se convierte en un alimento de primera calidad para el ego, que siempre buscará estar en un estado de temor, angustia y amenaza. En estas emociones se encuentra la energía que le permite mantener su ilusión de control y seguridad. Es como un banquete constante donde los miedos se convierten en platos principales, alimentando las sombras que el ego proyecta en nuestra mente. Cada temor se convierte en una pieza clave de este complejo rompecabezas que el ego construye para mantenernos atrapados en su narrativa. El ego se alimenta de la incertidumbre y la ansiedad. Siempre busca amenazas, incluso donde no las hay, y teje historias elaboradas que refuerzan su existencia. El miedo, en todas sus formas, se convierte en la moneda de cambio del ego, intercambiándolo por la sensación ilusoria de seguridad. El miedo a perder, a enfrentar desafíos, a ser abandonado o incluso el miedo a la propia muerte son eslabones cruciales en la cadena que el ego utiliza para mantenernos en su dominio. Sin embargo, al reconocer este patrón, podemos comenzar a desarmar las cadenas que atan nuestros pensamientos y emociones a las sombras del ego. ¿Te imaginas cómo sería vivir sin miedo? En lugar de ceder a los miedos que el ego presenta, podemos cultivar la valentía de enfrentar la realidad tal como es, desafiando las ilusiones que el ego proyecta. Al hacerlo, abrimos la puerta a una liberación gradual de las garras del ego, permitiendo que florezca nuestra verdadera esencia más allá de las limitaciones autoimpuestas. Aunque el ego busque nutrirse de miedos, tú tienes el poder de iluminar esos oscuros rincones y descubrir una realidad más expansiva y llena de posibilidades. ¿Cómo te afecta el ego? Cuando el ego se adueña de la escena, su influencia es tan sutil como destructiva. La negación de tu verdadera condición se convierte en un velo que oscurece la realidad, invitándote a sentirte bien estando mal. Este autoengaño impide el crecimiento y el desarrollo genuino. El ego se erige como un muro infranqueable frente al aprendizaje y la expansión de tus talentos. Al atribuirse un éxito, el ego actúa como una venda en los ojos, cegándote ante las oportunidades de mejora y evolución continua. La complacencia se instala y te percibes a ti mismo como un producto terminado, limitando tu capacidad de explorar nuevas facetas de tu ser. Por otro lado, ante el fracaso y las dificultades, el ego despliega su artimaña más cruel. Magnifica los errores, te sumerge en la culpa y el autorreproche, generando un torbellino de pensamientos negativos que obstaculizan la paz interior. Culpar y culpabilizarse se convierten en la danza macabra del ego, impidiendo la reflexión constructiva y la aceptación de la imperfección inherente a la condición humana. Quien tiene luz en su interior no encontrará sombras en su camino. En este juego de luces y sombras, el ego se manifiesta como el maestro de ilusiones, distorsionando la realidad y dificultando la conexión genuina contigo mismo y con los demás. Reconocer estos patrones egocéntricos es el primer paso hacia la liberación.
Desenmascarar la falsa identidad que el ego te presenta abre las puertas a una existencia más auténtica, donde el aprendizaje, el crecimiento y la paz interior pueden florecer sin las cadenas del autoengaño y la autoafirmación desmedida. El no reconocimiento de tu verdadera condición invita a que te sientas bien estando mal. El ego impide aprender y desarrollar talentos. Si logras éxito, te ciega y te puedes considerar producto terminado. Ante el fracaso, magnifica los errores, culpando y culpándose por lo que pudo haber hecho mejor, impidiéndote tener paz. Cuando esa noción negativa de ti mismo se vuelve muy fuerte, comienzas a distorsionar la realidad que te rodea y el ego comienza a dominar el juego. Bloquea la capacidad de trabajar con otros, de integrarte, de colaborar, de apoyar, de tener relaciones significativas o relaciones comprometidas. Es como un imán de problemas y de conflictos que termina siendo afín con personas similares, engrosando el amplio núcleo egoico en el planeta.